En el mundo en que vivimos, el dinero toma dos formas. La primera son los billetes y monedas que ustedes y yo utilizamos cuando vamos a comprar, por ejemplo, algo en la calle. La segunda forma son los depósitos bancarios. Se conocen como depósitos a la vista y son, por ejemplo, los depósitos en cuenta corriente. La característica de los depósitos a la vista es que uno puede utilizarlos para realizar pagos, por eso son dinero. Por ejemplo, yo puedo escribir un cheque o hacer una transferencia electrónica que corren a cargo de la cuenta bancaria. Entonces, para entender cómo se crea el dinero hay que entender dos procesos distintos. El primero es el proceso mediante el cual se crean esos billetes y monedas. A eso se lo conoce como emisión primaria. El segundo proceso es aquel mediante el cual se generan los depósitos a la vista. En este video veremos tanto la emisión primaria como la emisión secundaria de dinero. La metáfora más común para explicar el proceso de emisión primaria de dinero es la de la maquinita de emitir billetes del Banco Central. Muy probablemente todos hemos escuchado esa historia. Se supone que el Banco Central, por ejemplo, el Banco de la República en Colombia o el Banco de México, tiene una máquina de hacer billetes. Es una impresora. Cuando ellos quieren, empiezan a imprimir más y más billetes. Y cuando imprimen billetes, hay más dinero en la economía. Esa imagen es divertida y es bastante popular. Pero lamentablemente no ayuda a entender exactamente cómo es que funciona el proceso de emisión de dinero. Lo primero que necesitamos para poder entender ese proceso es un concepto para los billetes y monedas que hay en toda la economía. Los billetes y monedas que están en la economía se conocen como base monetaria. La base monetaria se divide en dos. Hay algunos billetes y monedas que están en nuestras manos, que tenemos en nuestros bolsillos. A eso se lo conoce como efectivo en poder del público. Hay otros billetes y monedas que cumplen con la función de reserva en los bancos comerciales. Pero, ¿de dónde salen esos billetes y monedas? Es cierto que seguramente los bancos centrales tienen una impresora para producir los billetes, pero el proceso de coger un papelito de ciertas características, pintarlo y hacerle todas las cosas para que sea idéntico a cualquier otro billete no es suficiente para que eso haga parte de la base monetaria. El problema fundamental es cómo ese billete entra en la economía. Eso es lo que queremos entender. Para poder entender ese proceso necesitamos entender el balance del Banco Central. El balance del Banco Central, como cualquier otro balance, tiene activos y pasivos. ¿Cuáles son los activos de un banco central? Un banco central tiene oro y tiene reservas internacionales. Las reservas internacionales pueden ser dólares, euros, yenes o las monedas que haya estimado conveniente tener ese país. Obviamente son monedas de otros países. Otro activo son los bonos que tenga. En países como Estados Unidos o Colombia, el Banco Central puede tener bonos emitidos por la tesorería del país. En Colombia esos bonos se llaman TES. Por el lado de los pasivos, tenemos una categoría que se conoce como pasivos monetarios. Los pasivos monetarios son la base monetaria. Es decir, el conjunto de billetes y monedas que están en la economía, en alguna parte, son pasivos del Banco Central. ¿Por qué? Si ustedes miran los billetes, hasta hace un tiempo ellos decían el Banco Central o el Banco de la República pagará al portador tantos pesos oro. Fíjense que esa frase indica que el billete es un pasivo del Banco Central, que la persona que tiene ese billete potencialmente podría ir al Banco Central y decir, por favor cámbieme esto y deme el respaldo en oro. Obviamente eso ya desapareció y de hecho los billetes de hoy en día ni siquiera tienen esa promesa de que el banco le pagará al portador alguna suma. Pero aún así, los billetes siguen siendo respaldados por el Banco Central y son firmados por el gerente del Banco Central. Cada uno de esos billetes es una deuda del Banco Central. Existen otros pasivos que son pasivos no monetarios. Los pasivos no monetarios
son bonos que emite el Banco Central. Observen que esos bonos son deuda del Banco Central, pero esa deuda no constituye dinero. Por eso son un pasivo distinto. No me voy a ocupar de ese rubro en adelante, sino que simplemente vamos a tratar de entender qué es lo que pasa con los demás rubros del balance. ¿Cómo es posible que aumenten los billetes y monedas en la economía? Aumentarán si aumenta la base monetaria. ¿Cómo aumenta la base monetaria? Si lo entendemos como una parte del balance, es claro que la base monetaria puede aumentar, por ejemplo, si el Banco de la República decide tener más oro. ¿Cómo ocurre eso exactamente? En Colombia hay muchas zonas mineras en donde se produce oro. El Banco de la República tiene agencias que compran el oro. Cuando la agencia le paga a uno de los mineros que acaba de encontrar oro, al pagarle, entraron los billetes y monedas en la economía. Supongamos que le pagaron en efectivo. Eso quiere decir que el banco recibió oro y a cambio pagó con billetes y monedas. En el momento en que pagó, esos papelitos que antes no eran nada, se convirtieron en base monetaria. Ese papel pintado con un dibujito de un prócer ilustre se convirtió en un billete. Ese pedazo de metal que tenía también un dibujito se convirtió en una moneda. En ese momento, cuando el banco compró oro, introdujo más base monetaria en la economía. Pero hay otras formas de hacerlo. Con el mismo principio, se aumenta la base monetaria cada vez que el Banco de la República compra dólares o compra cualquier otra divisa. Pero también se aumenta la base monetaria cuando compra bonos. Eso quiere decir que la base monetaria aumenta cuando el Banco Central compra oro, compra reservas internacionales o compra bonos del tesoro. ¿Cuándo disminuye la base monetaria? Cuando el Banco Central vende oro, vende reservas internacionales o vende bonos del tesoro. Cuando el Banco de la República toma alguna de esas medidas que aumentan la base monetaria, tenemos que hay un proceso de emisión primaria. Supongamos que la base monetaria son 1.000 pesos. Eso quiere decir que en la economía hay 1.000 pesos en billetes y monedas. Supongamos que todos esos billetes y monedas están en manos de una persona que es Juan. Si no hay depósitos en este momento, lo que querría decir es que el efectivo en poder del público es 1.000 pesos. No hay reservas en los bancos, no hay cuentas corrientes. ¿A cuánto es igual la base monetaria? Al efectivo en poder del público más las reservas, que es 1.000 pesos. ¿Y cuánto es la cantidad de dinero? M1 es igual al efectivo en poder del público, que son los 1.000 pesos que tiene Juan, más las cuentas corrientes que en este momento no existen. Supongamos ahora que Juan abre una cuenta corriente en uno de los bancos. Eso quiere decir que ahora hay 1.000 pesos en cuentas corrientes, no hay efectivo en poder del público y en este momento hay 1.000 pesos que funcionan como reserva en el banco. Supongamos que el banco está obligado por ley a mantener como encaje o como coeficiente de caja un 50% de los depósitos como reserva. Eso quiere decir que el banco puede tomar de los 1.000 pesos que tiene 500 y mantenerlos como reserva y puede prestar 500. Supongamos que María necesitaba dinero. Fue al banco y solicitó un préstamo. En el banco le dijeron, le podemos prestar 500 pesos y se los dieron. Ahora hagamos cuentas. ¿Cuánto es la base monetaria? La base monetaria es el efectivo en poder del público, que son 500 pesos que están en manos de María, más las reservas de los bancos, que son 500 pesos que están respaldando los depósitos que hay allí. La base monetaria sigue siendo los mismos 1.000 pesos porque nadie ha impreso más monedas o billetes. ¿Qué pasa con la cantidad de dinero? La cantidad de dinero es el efectivo en poder del público más los depósitos a la vista. ¿Cuánto hay en efectivo en poder del público? 500. Los tiene María. ¿Cuánto hay en depósitos en cuenta corriente? 1.000. Los tiene Juan. Un momentico.
Pero eso quiere decir que la cantidad de dinero ahora es de 1.500. ¿Qué pasó? Volvamos atrás. Eso es bastante extraño, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? ¿Será que hicimos mal las cuentas? Veamos. Juan sigue teniendo un depósito por 1.000 pesos. Lo que ocurre es que el banco no necesariamente tiene que tener todos los billetes en monedas, pero tiene suficientes para poder respaldar las transacciones que Juan haga. Y eso quiere decir que esos 1.000 pesos siguen funcionando como dinero. ¿Por qué? Porque Juan puede realizar pagos con esos 1.000 pesos. Juan puede ir y firmar un cheque y pagar hasta 1.000 pesos con lo que tiene en el banco. O puede hacer una transferencia electrónica y pagar hasta 1.000 pesos. Eso quiere decir que esos 1.000 pesos siguen funcionando como dinero, cumplen con las funciones del dinero. Especialmente sirven como medio de pago. Los 500 pesos que tiene en efectivo María también son dinero. Ella puede ir y comprar cosas y pagar con esos billetes. Eso quiere decir que realmente sí, hay 1.500 pesos en la economía. Ocurrió algo rarísimo. Esa es la emisión secundaria de dinero. La emisión secundaria de dinero ocurre cada vez que los bancos comerciales realizan préstamos. Cada vez que se hace un préstamo, se está creando dinero. Pero la historia no ha acabado. Resulta que María decide abrir una cuenta en otro banco. En este otro banco, entonces ella va a tener un depósito en cuenta corriente por 500 pesos. Ese banco necesita tener la mitad de esos 500 como reserva, pero podrá prestar la otra mitad, 250. Decide prestarle esos 250 a Andrés. ¿Qué pasa cuando Andrés recibe esos 250? ¿Cuánto es la base monetaria? En reservas hay 500 en el primer banco comercial y 250 en el segundo. Total, 750. ¿Cuánto hay en efectivo en poder del público? Los 250 pesos que tiene en su poder Andrés. El total de la base monetaria siguen siendo 1.000 pesos, porque no se han impreso billetes ni monedas nuevos. No ha habido emisión primaria. Pero ¿cuánto es la cantidad de dinero? La cantidad de dinero son el efectivo en poder del público más los depósitos en cuenta corriente. El efectivo en poder del público son 250 que están en manos de Andrés. Los depósitos en cuenta corriente son los 1.000 de la cuenta de Juan más los 500 de la cuenta de María. Total, 1.500. Más el efectivo en poder del público quiere decir que M1, la cantidad de dinero, será de 1.750. Ese proceso puede seguir indefinidamente. Juan puede abrir un depósito por 250 y el banco que reciba esos 250 guardará la mitad y prestará la otra mitad, 125. La persona que reciba esos 125 en préstamos puede a su vez depositarlos nuevamente en un banco. El banco tomará la mitad, prestará la mitad y ese proceso va a seguir indefinidamente. ¿Cuál es el límite? ¿Eso quiere decir que la cantidad de dinero puede aumentar indefinidamente? No, porque cada uno solo está prestando la mitad. Y fíjense que lo que tenemos es que se presta la mitad, luego la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad y así sucesivamente. Si nosotros sumamos todas esas mitades, nos daría 1.000 más 500 más 250 más 125 más todos esos numeritos y el total en el límite daría 2.000. ¿Cuándo se alcanzaría ese límite? Cuando toda la base monetaria esté funcionando como reserva y la reserva esté al límite. Eso quiere decir que habrá 2.000 pesos en cuentas corrientes y la mitad de esos 2.000 pesos, o sea 1.000, están en los bancos como reserva. Toda la base monetaria está funcionando como reserva de las cuentas corrientes y no hay efectivo en poder del público. Eso es el máximo crecimiento que puede tener la cantidad de dinero con ese coeficiente de caja, encaje o reserva, como lo queramos llamar. Imaginemos ahora que el porcentaje que se guardaba como reserva hubiera sido distinto. ¿Qué hubiera pasado si los bancos tuvieran que guardar la décima parte
como ocurre en algunas legislaciones, como reserva. Eso querría decir que al comienzo, cuando Juan llegó con los 1.000 pesos, el primer banco solo hubiera tenido que guardar 100 pesos y hubiera podido prestar 900. Juan hubiera recibido los 900, hubiera abierto una cuenta corriente con esos 900 y el banco donde hubiera abierto la cuenta hubiera mantenido 90 pesos como reserva y hubiera prestado los 810 restantes. Si seguimos ese proceso indefinidamente y suponemos que se llega hasta el límite en donde ya no hay dinero en efectivo porque toda la base monetaria está funcionando como reserva en los bancos, tendríamos que la cantidad de dinero M1 serían 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos serían todos depósitos en cuenta corriente, no habría dinero en efectivo y en los bancos se mantiene como reserva 1.000 pesos. Ahora quiero que vean algo bien interesante. Cuando el banco tenía que tener la mitad de los depósitos como reservas, es decir, un medio de los depósitos, la base monetaria se multiplicó por 2. En el límite, esos 1.000 pesos se podían convertir en 2.000 pesos en cantidad de dinero. Cuando las reservas eran 1/10 del total de depósitos, el total de dinero en el límite era 10 veces el total de la base monetaria. La base monetaria seguía siendo 1.000, pero ahora en el límite podía haber un total de depósitos y de M1 igual a 10.000. Eso quiere decir que si el sistema bancario debe guardar una enésima parte de los depósitos que recibe como reservas, en el límite la cantidad de dinero será n veces la base monetaria. Ese n se conoce como el multiplicador bancario. El multiplicador bancario es el inverso del coeficiente de caja o del porcentaje de reservas. Y de hecho, antiguamente en el siglo XX se utilizó ese coeficiente para tratar de manipular la cantidad de dinero. Aunque eso es otra historia. Lo importante aquí es que tenemos dos procesos. El proceso de emisión primaria es el que explica cómo la base monetaria entra en la economía. Entra mediante manipulaciones en el balance del Banco Central. El proceso de emisión secundaria es algo que ocurre como subproducto de los préstamos bancarios. En ese proceso, el inverso del coeficiente de caja va a ser el multiplicador bancario que va a multiplicar la base monetaria para obtener el límite de cuánto puede ser la cantidad de dinero. Y esos son los dos procesos que están detrás de la creación de dinero.